¿Cuál es mi opinión acerca del edarabone? Nosotros en Estados Unidos lo conocemos como Radicava y en Japón como Radicat. Para darles mi opinión, es una droga que estuvo en el ambiente desde hace mucho tiempo, a principios de los años 2000. Fue una droga que se aprobó por primera vez en Japón y se aprobó inicialmente para lo que eran los ACV. En Japón para tratar a los pacientes que sufrían de ACV. Esta droga se aprobó por la empresa Mitsubishi Tsunabe, que realizó 2 ensayos clínicos. El primer ensayo clínico se trató en su mayoría para gente que sufría de ELA. Los dos, como les decía recién, hubo 2 ensayos clínicos. En el primero, el criterio de inclusión para aceptar pacientes que participaran de este ensayo clínico fue bastante amplio, es decir, que recibieron a pacientes en distintas etapas de la enfermedad. Al hacerlo, que reunió alrededor de más de 100 personas, el tratamiento no funcionó. Fue un ensayo negativo, es decir, no hubo diferencia entre los pacientes que recibían el tratamiento y quienes no lo recibían. Entonces lo que hicieron fue un análisis posterior con un grupo más reducido de gente de pacientes que sí podrían haber respondido quizás al tratamiento. Y lo que se descubrió es que los pacientes que estaban en los comienzos, en las primeras etapas de la enfermedad, básicamente dentro de los 18 meses y que tenían una progresión bastante rápida de la enfermedad, respondían mejor que los del grupo placebo. Entonces se realizó otro ensayo con ese grupo más reducido de gente, aquellos pacientes que estaban en los comienzos, en las primeras etapas de la enfermedad y con una progresión relativamente rápida. Se trató de un grupo de 140 pacientes, 138 para ser exacto, de los cuales 69 estaban dentro del grupo que recibió la droga, el tratamiento, y el resto era el grupo de control o placebo. Este tratamiento se llevó a cabo durante 24 semanas, es decir, 6 meses, y lo que se utilizó para este tratamiento fue la escala ALS-FRS, no sé si ustedes la conocen, que es una escala de valoración funcional para ELA, que es un cuestionario básicamente de las distintas posibilidades funcionales que tienen los pacientes con la enfermedad. Sobre la base de esos datos, la agencia regulatoria japonesa, que es como la FDA de Japón, aprobó esta droga después de 2 años. Hace 2 años justamente se presentó a la FDA de los Estados Unidos y sobre la base de esos datos la droga se aprobó sin necesidad de realizar mayores o adicionales tratamientos o ensayos clínicos. Darío me preguntaba cuál es mi opinión. En realidad mi opinión no importa porque es una droga que está aprobada y es una droga que en los Estados Unidos los pacientes pueden conseguir y pueden someterse a un tratamiento bajo esta droga porque está aprobada. Es una droga que nosotros como médicos estamos intentando prescribir y darles a los pacientes. En mi centro médico todavía no hemos podido realizar tratamientos con la droga. Es una droga que se administra de manera intravenosa. Como les comentaba, es una vena que se administra de manera intravenosa y la prescripción es que se tiene que administrar durante 14 días seguidos. Después de estos 14 primeros días tienen que suceder 2 semanas sin administrar la droga y después de estas 2 semanas, todos los meses, 10 días al mes, se tiene que administrar la droga nuevamente de manera intravenosa. Se estima que cada una de estas administraciones lleva alrededor de 1 hora. Se puede hacer de manera doméstica en la casa de los pacientes, pero al ser tantas inyecciones que están involucradas, se cree que es necesario ubicar un dispositivo, una vía intravenosa para que los pacientes puedan recibir la cantidad de medicamento, de droga necesaria. La administración de esta droga implica un gran esfuerzo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto mejora el paciente? Si la mejora es radical y mejora muchísimo, bueno, obviamente que vale la pena el esfuerzo. Ahora, si la mejora no es tan significativa, quedará a criterio de los pacientes de manera individual y de sus familias si quieren someterse a este tratamiento. Sobre la base de los datos que hemos recabado,
la mejora no es tan significativa. Los pacientes mejoran bastante poco y no existen datos de que los pacientes aumenten su vida, vivan más tiempo, mientras que el Riluzol sí está probado que incrementa el tiempo de vida de los pacientes. Yo voy a prescribirle esta droga a todos los pacientes que quieran y que me lo pidan. ¿Sí? Yo no me voy a oponer a prescribir la droga. Sí tendríamos que ver el tema del esfuerzo que implica, sobre todo con colocar este puerto o esta vía intravenosa para administrar la droga. No estoy en contra de la droga en absoluto, pero sí es necesario que los pacientes ponderen el tiempo, el esfuerzo y la naturaleza invasiva que tiene este tratamiento. Yo soy bastante positivo acerca de esta droga, pero sí quiero dejar en claro que no es una droga, o al menos no tenemos los datos suficientes para afirmar que es una droga que vaya a mejorar la calidad de vida significativamente del paciente. Sí, quizás de desacelerar la enfermedad, pero no tenemos pruebas de que, o al menos no consideramos que vaya el paciente a vivir más tiempo, y sí tenemos que evaluar los costos que tiene en la vida del paciente este tipo de tratamientos. That's a long answer to a short question. Respuesta larga para una preguntita corta, pero... Dicha la introducción y la opinión del profesor Glass, abrimos a preguntas solo de Darabone. Así que bueno, ¿quién quiere empezar a preguntar? Ustedes me van pidiendo la palabra y yo les voy entregando el micrófono. ¿Se consigue en el país? Esa pregunta es para nosotros, porque el profesor Glass es de la clínica Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Sí se consigue en el país. La asociación está promoviendo la posibilidad de conseguirla en el país. Estamos haciendo la entrega la próxima semana, la primera entrega, y ya tenemos unas cuantas personas que están procesando todo el trámite administrativo para poder lograr tratarse con edarabone en nuestro país. Cualquier duda al respecto, al procedimiento, acá está Silvia, parate Silvia. Ella es la encargada de todo lo que es información, asesoramiento y orientación en la Asociación de la Argentina, y ella es la persona que se está encargando de este proyecto específico para poder seguir el procedimiento para poder conseguir el edarabone en la Argentina. Sí, buenas tardes. Bueno, yo estoy haciendo el tratamiento con edarabone. Fui a Japón, me traje la medicina, pero quisiera que si nos puede explicar cómo nos damos cuenta si nos hace bien o mal la droga, debido a que, en mi caso por lo menos, la enfermedad hace mesetas. Entonces, de repente, uno se pone la droga, por un tiempo se frena, avanza. No tenemos cómo tener una referencia si nos hace bien o no. That is a very smart question. Muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y justamente esa es la base de todo lo que hacemos nosotros como científicos, la base de lo que hacemos con los ensayos clínicos. Tomamos dos grupos de pacientes y los comparamos. Comparamos los que están sometiéndose al tratamiento médico con esta droga y los que no. Los analizamos, los estudiamos durante meses. Vemos si hay cambios entre ellos, si algo evoluciona, si algo cambia en este tiempo. Eso es justamente lo que hacemos en los ensayos clínicos. Y la respuesta a su pregunta podría ser respondida solo a través de un ensayo clínico. A menos que una droga mejore considerablemente la calidad de vida o mejore la enfermedad, uno no tiene muchas formas de saberlo, porque como usted muy bien decía, esta enfermedad no es algo que sea completamente nivelado, sino que tiene altos y bajos, entonces tiene muchas irregularidades. Entonces, a menos que una droga mejore considerablemente la enfermedad, lo cual no existe, lamentablemente,
paciente, no tenemos forma de saberlo. Y por el momento no lo vamos a saber porque justamente como la FDA en Estados Unidos ya aprobó la droga, ya han afirmado que no se van a realizar más ensayos clínicos. O sea, el único ensayo clínico que tenemos es el que se hizo en Japón y va a ser muy difícil saberlo. One more thing. That problem Ese problema, aparte, no es un problema que sea exclusivo solo de esta droga, sino que lo tenemos también con el riluzole. Esta es una droga que ha sido sometida a muchos ensayos clínicos y también nosotros observamos y estudiamos grupos de pacientes. No podemos afirmar mejoras o cambios en pacientes individuales, sino que comparamos distintos grupos de pacientes. Entonces, este también es una problemática que afecta al resto de las drogas también. Lo que sí me sirvió anímicamente, me ayudó mucho como una esperanza más, algo que nos pueda ayudar. Eso me cambió la vida, diríamos, anímicamente. That's good. Gracias. Buenas tardes, doctor. Yo padezco ELA desde hace 4 años. Y la pregunta que me interesa hacerle es posible que sepamos cuáles fueron los signos de, digamos, de eficacia de la droga en esos 70 pacientes del ensayo clínico al que se hace referencia para aprobar, en que se basó la aprobación de la droga? ¿En qué consistieron? ¿Cuáles fueron los síntomas que experimentaron esos pacientes y que dieron como resultado la aprobación de la droga? El grupo que mejoró, en realidad ninguno mejoró. O sea, el grupo en el que el curso de la enfermedad se desaceleró era el grupo que tenía que había iniciado la enfermedad dentro de los últimos 18 meses y cuya progresión era de al menos entre 3 y 4 puntos en la escala de ALS-FRS, que es la escala de valoración funcional, en los últimos 3 meses. Y no sabemos en qué puntos hubo cambios de esta escala de valoración funcional, porque hay muchos puntos que se consideran, muchos ítems que se consideran análogos o que tienen el mismo puntaje, como por ejemplo caminar, subir escaleras, deglutir. Hay distintos factores que tienen el mismo puntaje, entonces no sabemos exactamente en qué área fueron los cambios. Ahora, si me pongo el sombrero de científico, no tiene sentido porque realizaron el ensayo clínico solo con ese grupo reducido, ¿sí? No me cierra ni a mí ni a muchos colegas porque ¿cómo podemos saber si va a tener efecto en otros grupos? Claramente no tuvo efecto cuando lo probamos en el grupo amplio en el que se incluía a toda la gente, a todos los pacientes en las distintas instancias de la enfermedad. Entonces, tenemos la certeza de que no funciona para todos, pero sí, quizás había pacientes individuales que habían respondido al tratamiento, pero no los pudimos encontrar o no los pudimos detectar porque en el grupo global no se destacaban. El que toma riluzole y tiene la opción de tomar esta nueva droga, ¿son compatibles o no? Sí, por lo que sabemos, sí. No está informado el informe justamente del ensayo clínico, pero sí la empresa ha dicho que son compatibles. ¿Se pueden tomar las dos juntas? So can we... Yes, probably. But I have no Pero no tengo experiencia al respecto porque es muy nueva, así que no tengo experiencia. Sí. Si la droga tiene algún efecto colateral o efecto adverso. Again, I haven't given the drug yet. Una vez más, no tengo experiencia porque no la prescribí, pero sí sabemos que puede haber gente alérgica a la droga y que, por lo que escuché, con lo que me comentaron algunos colegas en Japón, pueden presentarse inconvenientes o problemas renales. Pero, una vez más, hasta que no se la prescribamos a más pacientes, no vamos a saber. There is that if you're allergic to drugs
with sulfa in También them, está probado called que si sulfa sos allergies, alérgico a then you shouldn't determinados take this drug. antibióticos, como antibióticos sulfa, Those are que tienen antibiotics. azufre o There's sulfuro antibiotics dentro de called los sulfa componentes del antibiotics. If you're antibiótico, allergic to those drugs, you should probablemente not vas a take ser this. You'd be alérgico allergic to también a this esta drug as droga. well. Bueno, Jonathan, nosotros sabemos que en agosto se aprobó en Estados Unidos recién la comercialización. Por tal motivo, aún no la ha prescripto en la clínica Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Pero en tu comentario dijiste, yo se la voy a prescribir a todo aquel que me la pida. Mi pregunta es, ¿todo aquel que te la pida significa en cualquier estadio de la enfermedad? Yes. Sí. Wow. Why? You might ask. Sí, se la Why? prescribiría a cualquiera que me la pida en cualquier instancia o etapa de la enfermedad, y la pregunta seguramente es ¿por qué? Es porque está aprobada, ha sido aprobada por la FDA de los Estados Unidos. Es una droga que ya tiene su licencia propia, y yo como un profesional matriculado no tengo por qué no prescribirla, a menos, o sea, no prescribiría una droga si supiese que es perjudicial para mis pacientes, pero este no es el caso. Quizás no marque una diferencia significativa, pero hay muchas drogas que no tienen grandes efectos sobre los tratamientos de nuestros pacientes, y quizás esta sea una de ellas. Una vez que una droga se aprueba, un medicamento se aprueba por la FDA en los Estados Unidos, yo no tengo ningún límite o ninguna contraprestación a la hora de prescribirla. Sí tengo la obligación de proteger a mis pacientes y creo que va a ser una droga que los va a perjudicar, pero este no es el caso. Si una droga está aprobada, yo no tengo por qué quitarles la oportunidad de que intenten mejorar a través de este tratamiento. In the United States, though, No obstante, en los Estados Unidos yo no soy el que toma la decisión final de si un paciente va a recibir la droga o no, el medicamento o no, porque los que tienen la última palabra son lo que serían las prepagas o los prestadores, las empresas que prestan los servicios de salud. ¿Sí? Son drogas que son muy costosas. Solo la droga en este caso, sin todo el tratamiento intravenoso, solo de la droga cuesta $150.000. Entonces, los que tienen la última palabra son probablemente las prepagas, como sería un equivalente de las prepagas acá en la Argentina, y lo más probable es que ellos aprueben el suministro del medicamento o de la droga a un grupo muy reducido de pacientes. Los $150.000 son anuales. $150.000 anuales en Estados Unidos sale la droga. ¿Sí? Y aquí la última instancia no la dice la obra social ni el sistema de salud, sino que la dice en última instancia el juez. Y acá la protección del derecho a la vida está por sobre todas las cosas en la Argentina, y por eso los amparos judiciales salen a favor generalmente para proteger el derecho a la vida de las personas con ELA. Lo más interesante, me parece, para todos nosotros es la opinión del profesor Glass, que él prescribiría la droga en cualquier estadio de la enfermedad, donde acá tenemos médicos argentinos, algunos que ya no la quieren prescribir o que no la prescriben, y otros que dicen solamente a un determinado grupo. Pero bueno, es importante tener este recorte de un jerarquizado médico a nivel mundial que dice esta opinión, como para que ustedes también se la transmitan a sus profesionales, a sus médicos, para que también sepan que están informados y que hay opiniones contrarias también. Bueno, ¿se terminó el tema de Arabone? ¿Estamos? ¿Alguien tiene algo para decir, algo para contar? ¿Alguien? ¿Quién se está tratando con el Arabone actualmente aquí? Está Guillermo y está también... ¿cómo? Y Diego Silvero también. ¿Querés agregar algo, Jonathan? I'd like to respond to Dario's comment. Yeah. That is my personal Lo que quería agregar es que yo lo que dije es mi opinión personal. ¿Sí? Yo no voy a criticar a ningún médico
que se oponga o que tenga una opinión distinta de la mía. No sé si los médicos somos los indicados en tomar estas decisiones, quizás sí, no lo sé, pero sí las decisiones tienen que basarse como médicos en nuestra ética y en cómo creemos que es la mejor forma de practicar la medicina. Pero esto es sujeto a la opinión de cada uno y no puedo criticar a quienes no compartan mi opinión. Sí, simplemente nosotros acá no estamos juzgando, haciendo juicio de valor de nada, sino simplemente traemos una opinión de una persona jerarquizada que puede estar en disidencia o no con el resto de las opiniones. Es simplemente una opinión. Diana, ¿vos tenés una pregunta más sobre el Darabone? No. ¿Alguien más? Vos, Diego, ¿cómo estás con el Darabone? No. O sea, por ahora de que me empecé a hacer el tratamiento, no empeoré ni mejoré. No es que me sentí mejor, que agarré fuerza, sigo igual. Y la tercera. La tercera aplicación y el lunes arranco la cuarta. No, yo lo hice todo. Viajé a Japón, lo hice todo yo, particular. Y a Guillermo su obra social se la pagó y ahora va a seguir. Van a empezar a salir. ¿Tuviste los 14 días primero seguidos y después las 2 semanas y después? No, yo me quedé una semana. En realidad el médico propone 3 días y después uno lo continúa acá en el país, o sea, en mi país. Yo me quedé, allá me hice 6 aplicaciones y acá terminé el tratamiento. Y después hice el descanso, todo como me dieron detallado ellos. ¿Y lo terminaste 14, o sea, las 6 aplicaciones? Claro, sí, después... sí. Después hice el descanso y sigo 10, descanso 15 y así. ¿Cuántos ciclos tuviste ya? ¿Cuántos ciclos de 14? 3. No, de 14 es uno solo. 14 is just one, then you have 10. Hiciste 14, 10 y 10. Claro. I did 14, 10 and 10. And you're still using your veins. Y 6. ¿O solamente el uno? No, acá, las venas. En los 2 brazos. ¿Y vos cuántos llevas, Guille? También. ¿Cuántos ciclos? 3. También. Uno de 14 y otro de 10. Also 3. 14, 10 and 10. That's more experience than I have, so thank you. Tienen mucha más experiencia que yo, así que buenísimo. Sí, tenemos también un paciente de Córdoba que lleva ya 8 meses. Córdoba, who has taken the treatment, undergone the 8 months. Se llama Martín. Sí. Bueno, terminamos el tema, ¿no? El Darabone.